germen a partir del cual después, además del grupo de estudio, se constituyó el primer coloquio Simondón. Así que, bueno, para mí es una alegría estar acá con él, así como con Luis Sordo y con Jorge Valdés Rojas, que también participó de muchas reuniones de esa primera etapa de este grupo de trabajo. Bien, la exposición de Andrés Punturato se titula ¿Qué es la filosofía? Y lo dejo ya. Bueno, gracias. Voy a tratar de hablar sin micrófono. ¿Se escucha? Ah, el temita de la tela, ¿no? No importa, pero apagalo. ¿Se capta? Perdón, si no se escucha en algún momento, avísenme y usamos el micrófono. Sí, lo podemos sacar. Gracias, Juan. Gracias a los organizadores del segundo coloquio internacional Gilbert Simondon por tener la amabilidad de invitarme a este coloquio. Si bien no estoy, digamos, 100% en tema, me siento parte del grupo. Bueno, entonces, nada, estoy muy contento de estar acá y sobre todo en esta mesa, también con dos compañeros que espero escuchar y bueno, gracias a ustedes por venir porque vamos a tratar de, digamos, elucidar un poco qué es lo que dice Simondon acerca de la filosofía, de esta ponencia que les propongo. Yo sé que algunos me han dicho, qué ambiciosa la pregunta, o qué digamos, general, o qué amplia la cuestión de qué es la filosofía. Para mí es una pregunta, digamos, de un estudiante de CBC o de secundario. Es una pregunta fundamental que si no nos hacemos, que si no nos animamos a hacer, entonces, muchachos, cerremos los libros y nos vamos a estudiar otra cosa. No me parece para nada, y esto quizás hacia el final de la ponencia pueda, digamos, decirles por qué creo que esta es una pregunta que debe ser, digamos, formulada sin ningún atavismo de, por decirlo de una forma, grandeza o, digamos, wow, ¿qué es la filosofía? Algo que solo se atrevieron a pensar los grandes pensadores y nosotros no podemos formularnos, ¿no? Porque estamos condenados a leer otros libros y textos que debemos interpretar para así en algún momento quizás transitar toda una larga introducción de una larga formación en la que debemos manejar programas, textos, comentaristas, introducciones y demás, y quizás en algún momento de nuestras vidas nos preguntemos qué carajo es la filosofía. Bien, para mí, si no empezamos por ahí, nunca vamos a hacer filosofía. Y yo creo que Simondon tiene una respuesta sobre esta pregunta, acerca de esta pregunta. Si bien justo este tema es a mi juicio, uno de los dos grandes temas que no se tocan en la obra de Simondon directamente, que es de qué es la filosofía, y el segundo es el de la filosofía política. En toda la obra de Simondon no hay una aproximación directa a estos temas, es decir, no hay un capítulo que diga, o un libro, o lo que sea, que diga, bueno, esto es lo que yo pienso acerca de este problema. Si bien es un problema lateral en la filosofía de Simondon, hay una clara respuesta a este problema, tanto el de que es la filosofía como quizás más difícil de encontrar aún, pero vale la pena pensarlo, el de la filosofía política, digamos, ¿no? Creo que he visto por acá alguna mesa donde se trabajaron los temas de filosofía política, y me parece, digamos, que hay que tomarse el trabajo de hacerlo.
Bien, yo creo que Simondon nunca se planteó, digamos, tratar este tema directamente porque consideró, esto no es una hipótesis sobre las intenciones del autor, sino que se va a hacer una lectura del texto. Consideró que en realidad la respuesta a esta pregunta es ya en sí misma una filosofía, es decir, que la respuesta es todo este libro, digamos, ¿no? O sea, no hay forma de responder esta pregunta sin dar inicio al desarrollo de una filosofía, por ende, de una metafísica, de una epistemología, de una ética. Por eso yo les propongo trabajar este tema a partir de aquel lugar de la obra de Simondon donde él plantea la problemática general de su texto sobre la individuación, que es la introducción. Allí hay algunos párrafos que a nosotros en nuestros años de grupo de estudio nos han costado años mozos, nos han costado mucho descifrar, y les voy a proponer leer esos en concreto 2 párrafos donde yo creo que hay una respuesta a esta pregunta, así como también hay una epistemología y una metafísica, porque Simondon, como otros autores de la historia de la filosofía, no, en concreto como los autores del idealismo alemán en general, desde Kant hasta Hegel, no separa estas cuestiones, no piensa la metafísica y la epistemología como compartimentos estancos, donde las problemáticas tienen su especificidad y hay que, digamos, dedicarse exclusivamente a esos conceptos de cada uno de las materias, sino que por lo contrario, para Simondon no hay epistemología que no digamos, esté fundada en una problemática metafísica y viceversa. Y lo mismo sucedía en Kant, a pesar de que para Kant la metafísica era algo muy particular, que bueno, lo sabemos, los que cursamos filosofía moderna más o menos entendemos que no hay la metafísica que se entendió hasta ese entonces, pero contrario a lo que muchos dicen, que Kant reduce toda la filosofía a una, por decirlo de una forma, una teoría del conocimiento, que es en el fondo, digamos, la crítica de la razón pura, es una teoría de conocer. Contrario a ello, uno podría decir que en realidad no se puede reducir a una de las patas de la problemática filosófica, sino que en todas están implicadas. Lo mismo sucede con Simondon. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos cuál es la problemática metafísica que Simondon plantea, vamos a entender cuál es su respuesta a la pregunta por la filosofía. Y en la introducción, que es en sí misma un texto pequeño, pero recién decían reducido pero ampliado, sobre la nueva edición de Simondon, bueno, esto es reducido pero ampliado, es un texto muy condensado. Ustedes recuerdan que allí Simondon dice que existen 2 vías para entender el individuo, ¿no? Para plantear, mejor dicho, la problemática sobre qué es un individuo. Una vía sustancialista y una vía inemórfica. Para ser breve, la vía sustancialista dice que el individuo debe ser entendido a partir de un universal sustancial que le da explicación a la particularidad del individuo, así como a la particularidad de todo individuo. Y la vía inemórfica entiende que la problemática de la individuación debe ser planteada a partir de un encuentro entre la forma, que es aquello, digamos, que explica el concepto de individuo, lo universal del individuo, y la materia, que es aquello que podríamos entender le da su aquí y ahora, su particularidad. Simondon dice que estas 2 vías son igualmente y de forma espejada erróneas, vamos a decirlo así. Igualmente conducen a entender a un círculo lógico, podríamos decir, a una falacia, que es pretender explicar el individuo a partir de otro individuo. ¿Cuál es ese otro individuo? El principio de individuación que estas 2 vías quieren usar para explicar qué es un individuo.
porque tanto la sustancia como un esquema idemórfico cuya principal, cuyo corazón, cuyo núcleo duro lógico es la forma, ambas vías reducen al individuo a un principio de individuación. Ese principio de individuación es en sí mismo un individuo, no es otra cosa. Y les voy a leer este párrafo. Una perspectiva de búsqueda semejante concede un privilegio ontológico al individuo constituido. Se arriesga, por tanto, a no operar una verdadera ontogénesis, a no situar al individuo en el sistema de realidad en el cual se produce la individuación. Lo que es postulado en la búsqueda del principio de individuación es que la individuación tiene un principio. En esta noción misma de principio existe un cierto carácter que prefigura la individualidad constituida con las propiedades que ella tendrá al serlo. La noción de principio de individuación surge en cierta medida de una génesis a contrapelo, de una ontogénesis invertida. Para dar cuenta de la génesis del individuo con sus caracteres definitivos, hay que suponer la existencia de un término primero, el principio que lleva en sí aquello que explicará el individuo, que el individuo sea individuo y que dará cuenta de su exeidad, que es una palabra que podría traducirse como estidad o ¿qué es esto? Pero quedaría por demostrar precisamente el hecho de que la ontogénesis pueda tener como condición primera un término primero. Un término es ya un individuo o al menos algo individualizable. Bien, este es el punto de partida de toda la filosofía simondoniana. Una tercera posición entre dos vías que son en el fondo la misma, que son en el fondo una mala aproximación a la problemática general de qué es un individuo, porque reduce el individuo a otro individuo, el principio de individuación. Tengamos en cuenta que esta problemática es general y atraviesa todas las ciencias y todas las materias de la filosofía, y eso está claro en el libro de Simondon, porque hay capítulos que se dedican a la individuación vital, a la física, a la psíquica, a la colectiva, y en general en todos ellos aparece esta problemática en términos metafísicos, es decir, en términos de una ontogénesis, dice Simondon, utilizando esta palabra a propósito para contraponerla a la ontología, que es la palabra que históricamente usó la filosofía para pensar esta cuestión. Esta cuestión, digo, no es más que el problema fundamental de toda metafísica. ¿Qué es un individuo? Es una respuesta, es el mismo problema de qué es, cuál es la relación entre lo universal y lo particular, qué es el ser, por qué el ser y no la nada. Es exactamente el mismo problema, solo que formulado de esta forma. Usa la palabra ontogénesis, sino ontología, que es como tradicionalmente se denominó esta cuestión, porque para Simondon la lógica no puede ser utilizada, por lo menos la lógica clásica, no sirve para dar cuenta del proceso de individuación, que es lo que en definitiva va a terminar explicando qué es un individuo, que es la única forma para Simondon de entrar en esta problemática con, digamos, una herramienta segura, por decirlo de una forma. Si uno entra en esta problemática pensando que va a encontrar el principio de individuación, está complicado porque no vas a entrar nunca, porque nunca vas a salir de la noción de individuo. En cambio, para entrar en esta problemática hay que entender que los individuos son una parte de un proceso, por decirlo de una forma bastante sencilla, y que es ese proceso que hay que entender. Por eso es una ontogénesis y no una ontología, a pesar de que es una cuestión de nombre y que históricamente se refirieron a lo mismo los filósofos que pensaron una ontología. Bien, ahora uno dice, o Simondon dice, es preciso realizar una inversión de este modo de plantear el problema y pensar el proceso, ¿no? Ahora, hay muchos que intentaron pensar el proceso de la realidad, por decirlo de la forma más sencilla posible, entender a la realidad como un proceso, entender a los individuos
como procesos, uno no ve más que individuos, uno no percibe de la realidad más que individuos, más que lo que Simondón llama la exeidad, o sea, el esto, el aquí y ahora. Hay muchos que han intentado pensar eso en términos de procesos, es decir, dándole una explicación más fundamental a eso que es un individuo, pero en general han también caído en han cometido otro pecado, han caído en otro traspié, que es el de creer que esos procesos, que la individuación como proceso es un acontecimiento, es una singularidad, o mejor dicho, un conjunto de acontecimientos, un conjunto de singularidades, una multiplicidad de multiplicidades singulares, en fin, toda una serie de formulaciones que en el fondo apuntan a pensar ese proceso como algo o bien indescriptible, porque si esa singularidad es tan singular nunca se va a poder dar cuenta de ello, o bien atómico, porque si efectivamente es un acontecimiento único y repetible, pero al mismo tiempo repetible y singular, múltiple, pero también en fin, si se trata de eso, entonces no es más que otra forma de denominar el individuo. Para pensar el proceso hay que pensar también la dimensión formal de esos procesos. Más bien usando una palabra de Simondón, informal por información. Pero hay que pensar en la dimensión universal del proceso de individuación. No se puede reducir ese proceso a un relativismo de lo singular. Tampoco se puede reducir, por supuesto, empezamos hablando del sustancialismo, no se va a reducir a un sustancialismo que entienda al individuo como un proceso, basado en una unidad fundamental, por supuesto que no, pero tampoco caigamos en el otro extremo, que es espejadamente erróneo, por decirlo de alguna forma. Nada, me quiero. Entonces, esa tercera vía, esa tercera posición, es la de Simondón, es la que llamamos realismo de la relación. ¿Por qué es un realismo? Porque así como no va a ser entendida la individuación como un individuo, tanto sea este individuo una singularidad o un universal, tampoco va a ser entendida como un proceso real o una cosa, un objeto, sino que va a ser entendida a partir de las relaciones que constituyen a esos individuos. Realismo de la relación, que es también un naturalismo. Bueno, a mí me gustaría hablar del naturalismo. No, pero no tenemos tiempo. Hablar de naturalismo hoy en día en la filosofía es como ir a la cancha de Racing con una remera roja, o sea, es algo realmente interesante para plantear. Nadie habla de naturalismo. Nosotros que estamos en un coloquio Simondón hablando de naturalismo, planteando problemáticas que tienen que ver con el naturalismo en filosofía, es realmente, todavía no entendemos bien a qué nos referimos nosotros mismos cuando hablamos de estas cosas. Pero en un mundo donde todo parece estar construido, hablar de naturalismo, ¿viste? O donde todo ya está, el giro lingüístico ya está. ¿Entendés? ¿Para qué vamos a pensar si todo lenguaje, muchachos? No, bueno, evidentemente acá hay una filosofía que, utilizando aquello que fundó el giro lingüístico, que no es más que la tecnología de la información, da cuenta de la realidad de otra forma. Les voy a leer el otro párrafo, así pasamos directo a la cuestión de qué es la filosofía. Quedó claro más o menos la problemática que para mí es fundacional en la filosofía de Simondón. Entonces vamos a ver cómo se conecta esa problemática metafísica y epistemológica, porque en el fondo es también un problema de cómo conocer al individuo. Si el individuo no se puede conocer a partir de un principio universal,
pero tampoco a partir del encuentro de una forma a priori y una materia, digamos, dada por la experiencia. Entonces, evidentemente, la epistemología que funda este modo de conocer el proceso de individuación debe usar otras categorías. Eso Simondon lo dice muy claro y dice, cito textualmente, la lógica es para conocer el individuo, no el proceso de individuación. La lógica en general, la lógica clásica, porque para entender el proceso de individuación hay que hacerlo sabiendo que el conocimiento que nos lleve a entenderlo está plagado de contradicciones. Y dice, de este modo un estudio de la individuación puede tender hacia una reforma de las nociones filosóficas fundamentales, pues es posible considerar la individuación como lo que en el ser debe ser conocido en primer lugar. Incluso antes de preguntarse cómo es legítimo o no alcanzar juicios sobre los seres, podemos considerar que el ser se dice en dos sentidos. En un primer sentido fundamental, el ser es en tanto es, pero en un segundo sentido, siempre superpuesto al primero en la teoría lógica, el ser es el ser en tanto individuado. Si fuera cierto que la lógica solo se apoya sobre los enunciados relativos al ser luego de la individuación, debería ser instituida una teoría del ser anterior a toda lógica. Esta teoría podría servir de fundamento a la lógica, pues nada prueba de antemano que el ser sea individuado de una sola manera posible. Si existieran varios tipos de individuación, deberían también existir varios tipos de lógica, correspondiendo a cada uno un tipo definido de individuación. Por eso Simondon usa una lógica para entender la individuación física, una lógica para entender la individuación vital y una lógica para entender la individuación psíquico-colectiva, a pesar de que todas responden a una misma forma de entender general la individuación. La clasificación de las ontogénesis permitiría pluralizar la lógica con un fundamento válido de pluralidad. En cuanto a la axiomatización del conocimiento del ser preindividual, ella no puede estar contenida con una lógica previa, pues ninguna norma, ningún sistema apartado de su contenido pueden estar definidos. Únicamente la individuación del pensamiento puede, consumándose, acompañar la individuación de los seres distintos que el pensamiento. No es pues ni un conocimiento inmediato, ni un conocimiento mediato el que podemos tener de la individuación, sino un conocimiento que sea una operación paralela a la operación que se conoce, es decir, a la operación que se pretende conocer. Nosotros no podemos, en el sentido habitual del término, conocer la individuación. Podemos solamente individuarnos e individuar en nosotros. Esta captación es, por lo tanto, al margen del conocimiento propiamente dicho, una analogía entre dos operaciones, que es un cierto modo de comunicación. La individuación de lo real exterior al sujeto es captada por el sujeto gracias a la individuación analógica del conocimiento en el sujeto. Pero es por la individuación del conocimiento y no por el mero conocimiento que es captada la individuación de los seres no sujetos. Los seres pueden ser conocidos por el conocimiento del sujeto, pero la individuación de los seres solo puede ser captada por la individuación del conocimiento del sujeto. Bueno, acá hay una epistemología, pero hay también una respuesta a qué es la filosofía. No se puede conocer la individuación porque el conocimiento es en sí mismo una individuación, pero sí se puede acompañar a la individuación con la individuación del conocimiento. Y ese acompañamiento, es decir, por decirlo de una forma, Simondon está planteando un esquema que podríamos visualizar de forma tal que la individuación está por un lado y el conocimiento está por el otro, como teóricamente se ha planteado en la filosofía. Desde la filosofía moderna hay un sujeto, hay un objeto. Ahora, la única forma de
verdaderamente fundar un conocimiento de la individuación, es decir, la única teoría del conocimiento posible descansa en el momento en que nosotros visualizamos que ambos pertenecen a una misma proceso de individuación. Es decir, que la individuación del conocimiento es una individuación, muchachos. O sea, el momento en el que nos damos cuenta de que el conocimiento es en sí mismo una individuación, es el momento en el que entendemos cuáles las condiciones de posibilidad del conocimiento. Si nosotros no consideramos el conocimiento como parte de un mismo proceso de aquello que conoce, de la realidad, entonces nunca vamos a fundar una teoría del conocimiento. Ahora, esa teoría del conocimiento, dice Simondon, no puede estar basada en una lógica, es decir, no puede estar basada en una axiomática. Esa teoría del conocimiento es analógica, dice Simondon. Es una suerte de comunicación entre las dos dimensiones del mismo proceso. Esta noción es compleja y les recomiendo que lean el libro de Manolo para comprenderla mejor. Pero es el fundamento, digamos, de la teoría del conocimiento de Simondon. La idea de que el sujeto, es decir, el cognoscente, se comunica con la realidad a través de su propia individuación. Esto, al llevado al plano de qué es la filosofía, porque en el fondo también es una respuesta a qué es la filosofía, si entendemos que Simondon efectivamente acá acompaña la individuación, si entendemos que efectivamente Simondon, al desarrollar toda su teoría sobre la individuación vital, la individuación física y demás, está comunicando, está presentando los resultados de un proceso de individuación, es decir, un cierto conocimiento sobre la individuación en su fundamento. Si entendemos que acá hay algo de, por decirlo de alguna forma, algo de verdad, entonces, y al mismo tiempo entendemos que esto es una filosofía, entonces esto es una respuesta a la filosofía, ¿no? La filosofía sería un proceso de individuación, entre otros, así como en la ciencia, al conocer la individuación en sus distintas magnitudes, así como es la política, al ser una individuación que funda un orden o estado de cosas, y la filosofía tiene una función, por decirlo de alguna forma, en ese proceso de individuación, que es el del realismo de la relación. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la filosofía es una disciplina. La filosofía no es una disciplina. La filosofía no es por decirlo de alguna forma, una carrera. Por pesar de que es una carrera, yo estudié filosofía, la recibí, me costó huevo. Que diga esto, me van a matar. El secretario académico del departamento de filosofía me va a justiciar, pero no es una carrera o un departamento o digamos una disciplina, mejor dicho, más propiamente, en el sentido estricto, porque vuelve Simondon a la idea de que la filosofía es el caldo de cultivo de toda disciplina. Nosotros no tenemos que perder de vista eso, sobre todo en un tiempo en el que la interdisciplinaridad está, digamos, probándole al cierto weberianismo que malinterpreta Weber, que la ciencia debe desarrollarse de forma disciplinada, de forma específica. Le prueba a ese weberianismo que muchas veces el trabajo interdisciplinario es más productivo que el trabajo en compartimentos estancos. En ese contexto, la forma de entender la filosofía que Simondon plantea como aquello que siempre recuerda el realismo de la relación, como aquella voz que en el diálogo interdisciplinar trata de poner de manifiesto
como la relación por encima de los componentes, me parece interesante rescatar esa forma de entender la filosofía. Ahora, uno podría decir, bueno, si la filosofía es en sí misma una individuación, entonces ¿qué queda? ¿Reducida a este momento? O sea, ¿cuándo se da ese proceso? ¿Dónde se da ese proceso de individuación que es la filosofía? ¿Es un texto, es un libro? ¿Es nosotros acá compartiendo digamos, coloquio? ¿Es el coloquio de filosofía? ¿Es Simondón? ¿Es las clases de filosofía de un profesor de filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo se da ese proceso, digamos, si es efectivamente un proceso de individuación? ¿Es posible entenderlo espacio y temporalmente o no es posible? ¿Queda reducido a un conjunto de ideas, al pensamiento entendido como las ideas que puede tener un individuo? Y bueno, la filosofía sería, en ese sentido, algo que le acontece solamente al individuo, porque si son solo ideas y si es solo el momento de leer un texto, el momento íntimo de leer un texto bajo la luz blanca de un coso, mercurio, ¿qué es esto? Mercurio. Si es ese momento, entonces la filosofía es un proceso meramente individual. Y acá estamos hablando de que conocer el proceso de individuación, y eso es extensivo a conocer el proceso de individuación de la filosofía misma, es entenderla en términos de proceso. La filosofía no es solo un texto, no es un conjunto de ideas, es un proceso histórico. Acá Simondón abre la puerta para entender a la filosofía, así como lo hicieron otros autores, como un proceso histórico. La filosofía es real en ese sentido, porque todo proceso histórico es real. ¿En qué sentido lo es? Si uno entiende que la historia no es real, o que en ese sentido todo proceso colectivo histórico no es real, entonces no hay historia. Si uno entiende que la historia es meramente la narración de la historia, entonces no hay forma de conectar entre las narraciones históricas. Entonces no hay historia, porque se reduce a un infinito río de momentos no conectados. Pero la historia y el proceso de individuación es en sí mismo una relación. Para poner en relación los momentos históricos hay que encontrar la relación entre todos esos momentos históricos. La filosofía es lo que da cuenta de eso. Es de la historia la parte más general y al mismo tiempo más particular, porque es de un momento histórico determinado aquello que permite entender cómo llegamos hasta acá, lo general, digamos, todo de cómo llegamos hasta acá, y al mismo tiempo que nos permite conocernos a nosotros mismos en nuestra particularidad como momento histórico. Esa es la filosofía como proceso, y por eso es necesariamente colectiva, por usar una noción de Simondón. Hay filosofía entonces en una constitución nacional, hay filosofía en un modelo económico, hay filosofía de un jaguar, hay filosofía en una religión, hay filosofía en un modo de dar clase, es decir, hay filosofía en la vida cotidiana, porque en el fondo la filosofía es el concepto de un modo de vida, y esto lo sabían muy bien los antiguos. Si no, hay que leer a Pierre Hadot, que dice que ¿qué decía Pierre Hadot? Que exactamente, los ejercicios espirituales, la filosofía como un ejercicio espiritual. Lo entiende de otra forma, pero Hadot hace toda una lectura de la filosofía antigua como modo de vida, en general. Bueno, nosotros estamos diciendo que la filosofía es un modo de vida no para los filósofos como personas, como Sócrates,
sino para todos. Es decir, ahora, esto no soy un evangelista de la filosofía. A lo que voy es que ya es un modo de vida para todos la filosofía, porque no hay constitución nacional sin filosofía, no hay no hay forma de que un pueblo se entienda como pueblo, de que entienda cuál es su rumbo, de que genere una cultura nacional sin filosofía. Esto no quiere decir que esté reducida a una cuestión ideológica, porque la ideología, bueno, esto ya es, me parece que me estoy extendiendo del tiempo, pero en el fondo lo que estoy tratando de hacer, y con esto termino, no es una exhortación a que hagamos filosofía y dejemos de pensar en términos de párrafos o citas y empezar a pensar en términos de problemas y conceptos. No es solo una exhortación a eso, sino un intento de fundamentar y argumentar a favor de eso. Porque muchas veces se entiende que lo serio, lo riguroso, lo estrictamente académico es quedarse en un mar de citas y textos y filosofar, pensar en términos de problemas. Eso es poco serio, muy amplio, muy general, o a veces hasta marketinero. Mi humilde intento fue en esta ponencia demostrar cómo a partir de una filosofía y de ciertos argumentos se puede entender lo contrario. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el segundo expositor, que es Luis Sordo, y con un trabajo que se titula sobre el concepto de emoción simondoniano y su lugar dentro de la problemática afectivo-perceptiva. Bueno, ante todo, buenas tardes. Como dijo Juan Manuel, mi nombre es Luis Sordo, soy estudiante de la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Mi primer acercamiento con Simondón fue justamente en el seminario que dictaron Andrés, Juan y los que están ahí con Albana, donde vimos el libro de la individuación. La presentación que voy a hacer yo es un poco menos general que la que hizo el compañero. Se basa directamente en lo que es el concepto de emoción y la vamos a dividir en tres partes. La primera es, voy a intentar dar un pequeño pantallazo sobre el enfoque que tiene Simondón con respecto a este problema y un poco sentar la base de su filosofía, un poco también lo que hizo Andrés. Después vamos a pasar a una explicación un poco más detallada de lo que es la individuación psíquico-colectiva directamente, y tratar de echar luz un poco sobre el panorama que nos plantea Simondón. Y por último, un breve análisis sobre la posibilidad de una ética basada en el devenir del ser, ¿sí? Una posible teoría de la acción ética que se basa en estos fundamentos. Como dijo Andrés, la individuación, el modelo que presenta Simondón en la individuación sí pretende derrumbar los esquemas tradicionales a partir de los cuales se venía haciendo filosofía desde los antiguos hasta, digamos, hace 50 años. Simondón va a sostener que es preciso abandonar el esquema iremórfico, ¿sí? para pensar la individuación. La cuestión de que la verdadera individuación no se reduce a una adquisición de forma por parte de una materia inerte, sino que se tiene que pensar la adquisición de forma a partir de la individuación y no la individuación a partir de la adquisición de forma, ¿sí? Como lo escuchamos antes y durante lo que duró este coloquio, Simondón propone un estudio ontogenético, ¿sí? de la formación de los individuos, basándose en el realismo de las relaciones y en el nominalismo de los términos, ¿sí? Lo que lleva a plantearnos, de qué manera podemos pensar la relación que tenemos nosotros, los sujetos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Digo, si lo que se plantea es un realismo de la relación, veamos las relaciones que tenemos, de qué manera las podemos encarar, ¿sí? En la presentación, como dije, propongo más o menos mapear un poco la zona oscura de la individuación, centrándose en lo que es el concepto de emoción,
como punto de apoyo para poder mover un poco el aparato simondoniano, que a veces es tan áspero y tan entramado que cuesta entrar. Primero para tomar un ejemplo y ser un poquito más didáctico, si se quiere, voy a plantear un poco cuáles son las críticas específicas que tiene Simondon para con el esquema helemórfico y por qué no sirve para explicar las relaciones que tenemos nosotros con nosotros mismos y con los demás. ¿Sí? La crítica fundamental es, bueno, primero que la tradición pretende, como dijo Andrés, pensar el individuo a partir de un individuo, el principio de individuación. Y peor aún, en el esquema helemórfico se plantean dos individuos, materia y forma, que son individuos ya individuados, ¿no? Que ya han pasado por un proceso de individuación y que seguirán pasando. En este sentido se pretende, sobre todo desde Aristóteles, ¿sí?, explicar el principio de individuación como de formación de ladrillos. El típico ejemplo que va a dar Aristóteles y el que va a citar a Simondon en su libro. ¿Sí? Más allá de que se ignora, obviamente, que estos dos, arcilla y la forma, son términos de la relación de individuación, también se ignora el lugar del viviente, del obrero, del albañil, que es el que da forma a ese ladrillo. Es una pata también que es olvidada por la tradición y que es muy importante. Para captar el verdadero proceso de individuación, va a decir Simondon, se tiene que estar en el momento en el que la arcilla es presionada contra el mundo. En el momento en que la energía que va a poner el albañil o el obrero por sobre la materia es dispensada dentro del molde. En el momento en el que el ladrillo se forma, individuante e individuado se funden en un momento y el sistema queda estable, se agota sus potencialidades. ¿Sí? Este lugar dentro del esquema helemórfico donde deberíamos estar para poder comprenderlo es lo que Simondon llama zona oscura, ¿sí?, o condición energética. Esta energía que se libera en la acción de individuar una materia que, como decimos antes, ya era individuo, se agota en el momento en el que el ladrillo toca. En el caso de lo viviente, bueno, es distinto. Las lógicas que aplica Simondon a la dimensión física, vital, psicocolectiva, son distintas. ¿Pero por qué? Porque en el caso de lo viviente va a decir Simondon que el individuo posee en sí mismo el principio de individuación. Posee una carga energética preindividual, prevital o natural, que hace que este sistema, el sistema individuos medio asociados, no se agote en la individuación. ¿Sí? No se agote en el mero acto físico. ¿Sí? El resultado de la primera individuación no se degrada y no le da a una segunda individuación. En el caso de los seres humanos, por ralentización, es decir, por una lentificación, si se quiere, del proceso, va a dar lugar a una tercera individuación, que es la individuación psíquico-colectiva. ¿Sí? La dimensión física, la dimensión vital y psíquico-colectiva. Lo que va a sostenerse en origen de la individualidad es necesario un análisis ontogenético. Los individuos, para dar cuenta de un principio individuante de la naturaleza, y propondrá el esquema de la transducción como reemplazo a los esquemas clásicos y a los principios de individuación de la tradición. ¿Pero qué es la traducción? La transducción. La transducción pretende un concepto ontológico metodológico, ontogenético metodológico, que permita superar la deducción, la inducción y la dialéctica. Este proceso intenta definir el devenir múltiple y a la vez unificado de los individuos, analizando los distintos estratos de operación que corresponden a los distintos niveles de naturaleza. Lo dijimos antes: físico, vital, psíquico. La individuación, ¿sí?, proceso por el cual los individuos devienen, se replica en todos los niveles de la realidad. Y en el nivel colectivo es donde nosotros nos vamos a sentar. Imaginar, sí, fue un pantallazo, y fue en general, de cómo Simondon ve el problema de la individuación. Fue un pantallazo. Ha pasado que
que es aquello de lo que hablábamos antes, ¿sí? Esta carga energética, motor de la individuación. Una carga individual, una naturaleza individual, que es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Lo que decía Andrés, si nosotros vemos individuos, bueno, eso que vemos ya está individuado. Y en el caso de los sujetos, hay una tercera fase, que es la fase transindividual. En la fase transindividual es la que se puede asociar con lo que nosotros llamamos espiritualidad o espíritu, ¿sí? Esta nueva forma de pararse frente a nuestra individualidad hace que nos replanteemos la manera en la que analizamos, como va a decir Simondon, las distintas vertientes de actividad del ser. En este caso van a ser la percepción y la afectividad, como motores de la acción de los hombres. ¿Sí? Abandonar el esquema ilemórfico conlleva, sin dudas, el abandono de las dualidades de un pensamiento occidental, en donde la división alma-cuerpo nos quedó vieja. No explica los modelos actuales. Toda facultad, característica propia de los individuos, es producto del mismo proceso que no ha caducado, que no ha agotado toda su energética preindividual. El paso de la individuación vital a la individuación psicocolectiva no se da por complejización creciente, no es Darwin, se da por neotenia, y la afectoemotividad cambia de estatuto entre lo vital y lo psicocolectivo. En el animal cumple un rol regulador, va a decir Simondon, y garantiza un accionar conjunto de las funciones perceptivas y activas, ya que regula la problemática de percepción-acción. ¿Sí? Nosotros generalmente llamamos a la acción de los animales instinto animal, ¿sí? En contraposición con la reflexión humana. ¿Sí? Esto no es más que la emoción modulando la respuesta de los animales al enfrentarse con diferentes mundos perceptivos. ¿Sí? Por ejemplo, el miedo que un animal siente a la hora de percibir un depredador no es estrictamente miedo, como nosotros lo conceptualizamos, por ejemplo. ¿Sí? Es un organismo, es meramente una reacción del organismo vital que condiciona una acción cuyo objeto es la autoconservación. Esto se da debido a que los seres vivos que no han continuado su individuación hacia la fase del ser transindividual y prevital, como si hay, transindividual, no hay una toma de conciencia de aquella realidad preindividual. ¿Sí? Los animales, como no han tenido una individuación en sitio colectiva, no tienen conciencia de su carga preindividual. En este caso cito acá a Simondon, la página 452 dice: el individuo tiene conciencia del hecho de estar ligado a una realidad que existe por sobre sí mismo como ser individuado. A través de una reducción mitológica se puede hacer de esta realidad un daimon, un genio o un alma. Entonces se ve en ella un segundo individuo que duplica el primero, lo vigila y puede contradecirlo, sobrevivirlo como individuo. ¿Sí? Entonces, acá podemos afirmar, ¿sí?, con verdad, que en el ser psíquico, más que la solución, la emoción, le viene un problema. ¿Sí? La emoción aparece como una actividad que sobrecarga y ralentiza el funcionar del ser biológico, debido a esta toma de conciencia. Es una tensión que caracteriza la relación interna del individuo consigo mismo, que no es otra que la relación entre el individuo constituido y su carga de realidad preindividual. Bien. En este caso, esta carga preindividual se manifiesta de manera constante a través de afecciones dispares, ¿sí?, a través de afecciones que el sujeto sufre, y heterogéneas, que ponen en jaque la estabilidad del sujeto. Lo sitúan en contradicción consigo mismo, ya que se encuentra a su vez con estructuras ya individuadas que le permiten orientarse en el mundo, y con una energía, una carga no reductible de potencialidades que no tiene categorías para resolverlo. De esta manera vemos que la afectividad, actividad del ser encargada de la comunicación con esta carga preindividual, no es puramente un padecer somático, sino que conlleva una significación ontológica. No es solamente el padecer del sujeto empírico, individualizado, que ordena su accionar en función del placer-dolor, sino que es una relación más profunda en términos ontogenéticos
del individuo individuado y la realidad preindividual. ¿Sí? Esto produce una serie de mundos afectivos heterogéneos y dispares, va a decir Simondon, díadas cualitativas. Igualmente, dentro de estos universos afectivos diversos, Simondon va a distinguir dos tipos de afectos: los positivos, ¿sí?, que implican una concordancia con la realidad preindividual, y los afectos negativos, que son aquellos que no coinciden con la realidad preindividual no resuelta dentro del sujeto, y por ende generan un displacer inefable, porque no hay palabras para describirlo. No tenemos herramientas, no tenemos lenguaje, no hay giro lingüístico que alcance. Hay algo que se nos escapa. Esta incomodidad que sufre el ser para consigo mismo alcanza su caso límite en la angustia, que es la experiencia en la cual el ser psíquico se pone como problema para sí mismo al no poder amplificar su carga de realidad preindividual. Diríamos pues en relación colectiva. En esta relación interna del sujeto, la carga de realidad preindividual ataca todas sus estructuras y funciones, es decir, su parte individuada. ¿Sí? Esta situación se le suma una casi inconsciente capacidad de resolución de disparidades perceptivas estructuradas en acciones puntuales. Pero esta imposibilidad de resolución de la tensión afectivo-perceptiva genera un conflicto entre el ser individuado y la carga del ser preindividual. Y acá Simondon nos da una pista, ¿sí?, de cómo se puede salir de este problema. Va a decir Simondon, la angustia es emoción sin acción. Y ya podemos ver que Simondon va a sostener que la solución a este problema es justamente la acción. Pero no cualquier tipo de acción, sino la acción en el colectivo. ¿Sí? Esta acción a su vez tiene un carácter particular. No es una acción que solamente, como en el caso de los animales que habíamos visto antes, es regulada por una emoción, sino que esta vez la emoción va a tomar un lugar distinto, más preponderante. La emoción garantiza en el ser psíquico la organización de un estado metaestable que puede jerarquizar los mundos afectivos que le repercuten hacia el centro de su ser y lo hacen de manera intensa. ¿Sí? Esta heterogeneidad de mundos afectivos, esta disparidad que ataca al sujeto individuado, se resuelve en la emoción. Garantiza un ordenamiento que tiene cierto equilibrio metaestable y a partir del cual se puede individuar una determinada disposición ética, una determinada actitud. Uno no diría que un perro es bueno o es malo, porque no tiene una disposición ética, porque no tiene conciencia de su espiritualidad. Cosa que en la pura afectividad no es posible. ¿Sí? Esta estructuración, esta determinación actitudinal no es posible en la pura afectividad. Si la angustia es la emoción sin acción, entonces cabe preguntarse cuál es la relación que hay entre emoción y acción. Porque evidentemente con la emoción sola no nos alcanza. Si no, Simondon diría que la angustia se resuelve con la emoción, listo. El sujeto no puede conquistar estos mundos afectivos que lo aquejan, sino que es necesario poner en relación la emoción con la acción. Y para ello hay que pasar a la tercera fase del ser que antes planteábamos. Es decir, la relación del sujeto con el otro de sí, con el mundo exterior, con la realidad transindividual. En este sentido, Simondon entiende que la única forma que tiene el sujeto para lidiar con la carga de preindividualidad que descubre dentro de sí, que al estar irresoluta escapa a toda posibilidad de categorizar, es la acción como resolución de la heterogeneidad perceptiva y la emoción como la respuesta a mundos afectivos dispares, ambas complementadas en lo colectivo. No hay que confundirse, va a aclarar Simondon, el hecho de que la participación en lo colectivo resuelva la problemática no implica un contrato, porque no es entre individuos, sino que la individuación colectiva toma aquella naturaleza preindividual de los sujetos y la organiza en estructuras metaestables, colectivas y superiores. Esto no es contractualismo, intereses individuales versus intereses comunes y hacemos un contrato, nos ponemos de acuerdo y somos todos, no. Porque esos son individuos. Y acá Simondon está tratando de derrocar la condición de individuo, de empezar a pensar en lo colectivo, de darle lugar preponderante a la relacional, al proceso. Entonces, no es nos ponemos de acuerdo entre nosotros, sino todos somos uno nosotros. La realidad transindividual en este ámbito, en donde se estructuran, es el ámbito donde se estructuran todas nuestras cargas preindividuales y nuestros conflictos afectivo-emotivos se resuelven en la acción significativa, en la participación y en la estructuración de emociones colectivas. Bien,
Ahora no sé si voy a llegar por cuestiones de tiempo, pero tenía un pequeño rastreo de algunos conceptos que se encuentran en la obra de Henri Bergson, que creemos se puede digamos, dilucidar un poco de dónde sacó Simondon algunas de sus ideas. ¿Sí? En las dos fuentes de la moral y la religión va a decir Bergson que una emoción es un estremecimiento afectivo del alma, pero una cosa es una agitación de la superficie y otra una sacudida de las profundidades. En el primer caso el efecto se dispersa y en el segundo permanece indiviso. En uno se trata de una oscilación de las partes sin desplazamiento del todo, y en el otro el todo es impulsado hacia adelante. Ya nos imaginamos, bueno, qué definición es la que va a tomar Simondon. Más adelante sigue Bergson. Antes de la nueva moral, antes de la nueva metafísica, está la emoción, que se prolonga en impulso. Y por último, la emoción de la que hablamos es el entusiasmo de una marcha hacia adelante. Entusiasmo por el cual esta moral, una moral X, de la que venía hablando en el texto, se ha hecho aceptar por algunos y a través de ellos se ha propagado por el mundo. ¿Sí? Acá podemos ver el rol fundamental que le otorga Bergson a la emoción en tanto responsable de no solo la aceptación de la moral, sino de la propagación de esta en el tiempo y en el espacio. Este impulso que se prolonga, si bien proviene de individuos considerados como tales bajo esquemas ajenos a la filosofía simondoniana, nos pueden servir, digamos, de germen para poder entender un poco más de dónde saca sus fundamentos Simondon. Ahora sí, bueno, retomando a nuestro autor, la última fase del ser, lo transindividual, aparece como una suerte de espiritualidad popular, donde se tramita la relación entre acciones, significaciones y emociones colectivas. A partir de esto se entiende por qué Simondon sostiene, cito, si en un cierto sentido se puede hablar de la individualidad de un grupo o de un pueblo, no es en virtud de una comunidad de acción ni de una identidad de representaciones conscientes, no es contractualismo. Es al nivel de los temas afectivo-emotivos, mixtos de representación y acción, que se constituyen los agrupamientos colectivos. Aquí podemos ver justamente el papel preponderante que tiene la afectivo-emotividad. Bien, por último, me gustaría plantear, como dije antes, la posibilidad de una ética, que es más o menos para dónde viene toda la ponencia. La posibilidad de plantear, bajo otros esquemas, una teoría de la acción. ¿Sí? Se puede plantear una ética del devenir del ser, que se apoya en las relaciones que establece el sujeto, tanto con su medio, a través de la diada percepción-acción, así como con su carga de realidad preindividual, mediante el afecto-emotividad. Si bien esta articulación de relaciones al interior mismo del sujeto puede parecer conflictiva, difícil de conseguir, creemos que es la clave a partir de la cual podemos comprender las relaciones interpersonales que se dan en el paradigma actual, donde la cibernética y la teoría de la información son fundamentales. El reajuste del feedback que tiene el sujeto con la comunidad va reajustando su propia individualidad. Pretendemos una ética del devenir en contraposición con lo que se llamó una ética de los sabios, o con lo que llama Simondon una ética de los sabios, que vendría a ser la de Platón o la de Kant, y una ética utilitarista como la de la tradición anglosajona. En la primera se entiende un deber ser vacío de contenido concreto, que lleva a un individualismo autojustificante de prácticas individuales bajo el procedimiento de universalización de condiciones contingentes de cada acción ético-política. Y por otro lado, la ética utilitarista sería aquella que ignora lo que describimos como espiritualidad y justifica su conducta mediante un cálculo costo-beneficio, cuyas únicas herramientas son la percepción y la razón como cálculo, ¿sí? Ignorando aquellas emociones provenientes del intercambio del sujeto consigo mismo, en el caso de Simondon, carga de individualidad, y lo descarta tildándolo de pasiones en sentido peyorativo. Lo que contraponemos a esos esquemas que en la filosofía clásica y moderna fueron tan populares es la consideración en donde la verdadera acción no escapa a un colectivo que la cohesiona y la reajusta constantemente. Tomando el paradigma simondoniano de la información como proceso y no como algo sustancial que viaja de un término a otro, nos permitimos pensar de manera distinta las relaciones entre los sujetos, ya no como aislados, sino como un colectivo en donde todos se individúan en el intercambio. Simondon afirma que los valores son lo preindividual de las normas. Bajo esta afirmación pareciera que es la labor de los sujetos, en tanto se individúan en lo colectivo,
resolver aquella potencialidad que de manera individual nos resulte inmanejable. Por eso creemos que nos resulta inmanejable, como lo vimos antes en el caso de la angustia, ¿sí? Por eso creemos que los conceptos de libertad, igualdad, justicia y demás conceptos, demás palabras, digamos, no se definen por parte de letrados que han adquirido por erudición capacidad de análisis más allá de su subjetividad y su contexto y plantean un deber ser ideal, sino que son los grupos de interioridad sociohistóricamente condicionados aquellos que en la individuación colectiva realizan lo que en los valores es mera potencialidad. Al individuarse en lo colectivo, dice Simondon, no es el sujeto como individuo que se estructura, que se inserta, en lo colectivo, sino que es la parte preindividual la que se estructura emotivamente en un colectivo. Es aquello que en la individuación psicocolectiva forma parte del centro consistente del ser, lo que interactúa. De esta manera es que proponemos la emoción colectiva como aquello que nos podría llevar a una ética del devenir del ser y nos permite abandonar los antiguos modelos fijos y coercitivos de las teorías clásicas. Para terminar, me gustaría leer una última cita de las dos fuentes de la moral y la religión de Berzón, que creo resumen un poco este último apartado. Dice Berzón: ninguna especulación creará una obligación ni nada que se le parezca. Poco me importa la belleza de la teoría. Siempre podré decir que no la acepto. Y aun si la acepto, pretenderé quedar libre para conducirme a mi gusto. Pero si hay una atmósfera de emoción, si la he respirado, si la emoción me penetra, actuaré de acuerdo con ella, impulsado por ella. Muchas gracias. Luis, bueno, y vamos a dar lugar a la última ponente de esta mesa, a cargo de Jorge Valdés Rojas, y que lleva como título El deseo y la concretización, influencias simondonianas sobre Gilles Deleuze. Anda esto. Bueno, tengo un título de ingeniero como de base. O sea, mi formación básica es de ingeniero. Y estudié filosofía después de los 50, como decía Aristóteles. Y esta ponencia es parte de una investigación que estamos llevando a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para la elaboración de una tesis doctoral que lleva por título El impacto de Gilles Deleuze en la filosofía de la técnica. Digamos, nuestra mirada es filosófica, pero también ingenieril. No me he podido desprender con las disciplinas humanísticas para pasar a formar parte del núcleo mismo de esas disciplinas. Con estos elementos como base, sostenemos que su filosofía provee medios para repensar las oposiciones canónicas entre técnica y humanidades, y más ampliamente entre técnica y cultura. Se trata de encarar este problema sobre la base de una filosofía para la cual pensar no tiene otro sentido que inventar nuevas posibilidades de vida, nuevas formas de pensar y sentir para un tiempo próximo a venir. Pues bien, entre las fuentes aludidas anteriormente, Gilbert Simondon ocupa, a nuestro juicio, un papel relevante y a ello nos referiremos seguidamente. Hasta ahora hemos visto que los dos expositores anteriores hablaron de la individuación. Yo voy a hablar del otro libro, de lo que le llaman el MEOT, modo de existencia de los objetos técnicos. Esa es mi referencia en este momento. El prólogo de la primera edición en castellano del texto al que me refiero anuncia que el principal intérprete de la obra Simondon es Gilles Deleuze. Para el cronologuista que está presente en esta sala, Deleuze ha reconocido la influencia de su connacional tanto en sus obras principales, Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido, como en su producción junto a Félix Guattari, El Arquetipo, 1000 pesetas, que es la filosofía, y también en sus clases y charlas publicadas. El primer encuentro entre Deleuze y Simondon parece provenir de la reseña que produjo Deleuze sobre su tesis doctoral principal, El individuo, etc. Reseña que luego se publicaría en La isla desierta y otros textos de Deleuze.
En el prólogo que estamos citando, se afirma que Deleuze percibió muy tempranamente el carácter disruptivo del pensamiento simondoniano. Sin embargo, no se dice allí de cuál ha sido completamente la influencia recibida por Deleuze y sobre cuáles de sus conceptos podría verse reflejada. En lo que sigue trataremos de encarar estas cuestiones, sin pretender, por cierto, hacer completa justicia a la filosofía de Simondon, asunto que excede el alcance de este trabajo. En primer lugar, Deleuze reconoce a Simondon haber hecho una profunda crítica del esquema aristotélico materia y forma y de las consignas sociales que implica. Dice Deleuze, la forma corresponde a lo que el hombre que manda ha pensado en sí mismo y que debe expresar de manera positiva cuando da órdenes. La forma es, pues, del orden de lo expresado. Y haber propuesto su reemplazo por un esquema dinámico, materia provista de singularidad de fuerza o condiciones energéticas de un sistema. Singularidades y fuerzas de la materia son conceptos sobre los cuales Deleuze construye parte importante de su sistema filosófico. Dice Deleuze, Simondon muestra con claridad que el esquema idemórfico no debe su poder a la operación tecnológica, sino al modelo social de trabajo que lo subordina. El resultado es una concepción totalmente distinta de las relaciones ciencia y técnica. Deleuze afirma que la materia en movimiento es la materia en tanto portadora de singularidades, calidades afectivas o trazos de expresión bajo el modo del más y del menos, e inseparable de los procesos de deformación que sufre por efecto de las fuerzas a las que se ve sometida. Esta materia flujo lleva o porta las singularidades aludidas por Simondon e incluso utiliza el ejemplo de las fibras de la madera, material especialmente apreciado por este, y concreta la descripción de un agenciamiento diciendo que es un conjunto de singularidades materiales en tanto que convergen en un pequeño número de trazos de expresión bien determinados. La distinción entre las relaciones ciencia y técnica apunta a derribar la creencia de la superioridad de la ciencia por sobre la técnica, que se basaba en la jerarquía platónico-aristotélica del episteme por sobre la tecné, y el nuevo esquema abandona el modelo arborescente de la ciencia en aras de un modelo rizomático, poblado por fuerzas dinámicas singularizadas, caracterizadas por las condiciones energéticas del agenciamiento, la resolución de los problemas que les plantea su funcionalidad. Deleuze se pregunta por el paralelismo entre ambos procesos, si la concretización no es el movimiento mismo del deseo, teniendo presente que en su filosofía el deseo es la categoría última por la que se puede preguntar en todo sistema. Simondon recurre a ejemplos sencillos que permiten entender los objetos técnicos desde el punto de vista de su génesis como parte de la lógica interna de su evolución. El del motor de combustión interna sencillo y muy atrayente, específico al término de una serie convergente, que va desde un modo abstracto a un modo concreto, tendiendo hacia un estado que haría del ser técnico un sistema enteramente coherente y unificado consigo mismo, aunque tal extremo no se alcanza en la práctica. Lo mismo sucede con el ejemplo de los tubos electrónicos para uso radiofónico y para producir rayos X. Este modo particular de entender el progreso técnico permite revisitar la lógica interna de los artefactos en general sin necesidad de oponerla con la lógica y la historia externa. Estos dos conceptos de lógica interna y externa son conceptos de la filosofía de la ciencia. Siguiendo este criterio, se ve cómo la evolución técnica de los objetos artificiales tiende hacia un pequeño número de tipos específicos en función de una necesidad interna y no como consecuencia de necesidades pragmáticas o económicas. Dice Simondon, no es el trabajo en cadena lo que produce la estandarización, sino que la estandarización intrínseca es lo que permite existir al trabajo en cadena. Simondon está invirtiendo la lógica tradicional de la cadena de producción al sostener que antes que un objeto pueda ser fabricado industrialmente, tiene que haber alcanzado un estadio de concretización determinado,
El sentido común afirma, por el contrario, que es la cadena de producción lo que estandariza la fabricación de tal o cual pieza. El campo de la filosofía de la técnica.